Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Le damos la bienvenida a cada oyente, a cada hermano que se va a conectar, se está conectando a este programa de Todos los Días Cristo Viene Ya. Les saluda a su sierva y hermana en Cristo, Jordani Patricia. Bienvenidos. La gloria sea para el Señor. Queremos darle la bienvenida a cada oyente, a cada hermano. No me es gravoso recordar que el amor y la misericordia del Señor es palpable, que el Señor viene por su pueblo, que la venida de Jesucristo es inminente, está más cerca que nunca. Y la misericordia de Dios y su amor es tan grande, es tan maravilloso, que nos permite un tiempo de reflexión hoy, un tiempo de compartir la palabra, de meditar con el Señor. Vamos a orar para compartir esta porción de maná del cielo, que es la palabra del Señor. Padre maravilloso, Dios que estás en los cielos, mi Rey de gloria, Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, amado Dios, gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas. Gracias, amado Salvador, por ese amor tan grande. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón, perdona nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra perversidad. Perdónanos porque somos un pueblo rebelde y desobediente. Te pedimos perdón, Padre, perdónanos, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pido perdón por mi vida, por mis acciones, mis pensamientos, Señor, mi corazón. Pido perdón por mi familia, mi madre, mi hermana, mis hermanos, mi hija, mis hijos, mi esposo, toda mi familia. Hoy la abandono en tus manos. Pido perdón por la iglesia, por ministros tuyos, siervos tuyos, el falso pastor, el falso evangelista, el que maquina pensamientos inicuos, el de labios perversos. Señor, pido perdón por la humanidad, por la creación, y pido perdón por tu pueblo de Israel, tu nación santa. Señor, asimismo clamamos a ti misericordia y piedad, Señor, por aquel siervo, sierva, hombre o mujer, que hoy está luchando por vivir, aferrados a una esperanza de vida, Señor, que hoy están en una clínica, en un hospital, en cuidados intensivos, en coma. Muchos están en sus hogares enfrentando un cáncer, un sida, una leucemia, meningitis, tuberculosis, que necesitan trasplante de órganos, corazón, riñones, hígado, páncreas. Señor, cual sea la necesidad de ellos, Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo lleve sanidad y liberación. Restaura, edifica, sana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu palabra. Que seas tú obrando grandemente y poderosamente en la cada vida de nuestros oyentes, de nuestros hermanos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Asimismo, Señor, clamamos, Señor, de que dé respuesta a cada petición de tus hijos. Muchos de tus hijos esperamos un milagro. Muchos de nosotros, Señor, necesitamos de ti. Todos necesitamos de tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que seas tú dando respuesta a cada petición, conforme sea tu voluntad, que es agradable y perfecta. Señor, que esta palabra toque y haga el efecto necesario a lo que es enviada en nuestros corazones. Es la palabra la que nos confronta, es la palabra la que nos quebranta, es la palabra la que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Y vamos a hablar un poco sobre hacer la voluntad de Dios. Sabe que mucho pueblo de Dios hoy se ha desviado y ha dejado de hacer la voluntad del Señor. ¿Sabes que hacer la voluntad del Señor duele? ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios trae sacrificio? ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios trae recompensa? Y la palabra nos enseña de muchos siervos bíblicamente que hicieron la voluntad de Dios. Todos y la mayoría de ellos hizo la voluntad de Dios. Todos nos equivocamos y cometemos errores, sí. Pero mucho pueblo hizo la voluntad del Señor y está registrado en nuestras escrituras, en la palabra. Todo en esta vida secular tiene un valor. El hombre siempre le pone un valor a las cosas, un valor agregado, para darle la misma redundancia, valga la misma redundancia, para darle el valor real. Cuando vamos de compras, le ponemos precio, preguntamos cuánto cuesta, cuánto me costará. Pero vamos a hablar sobre cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios.
¿Cuánto nos puede costar? Perder amistades, dejar un empleo, no hacer la voluntad de lo que teníamos pensado y planificado. ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios cuesta? Muchas veces nuestras propias vidas, para poder agradar a Dios, para poder llegar a hacer su voluntad y su propósito en nosotros. Y vamos a un versículo bíblico que nos habla sobre el sacrificio que se debe tener o al cual debemos estar preparados para hacer la voluntad de Dios. Están Hechos, capítulo 6, versículo del 8 en adelante hasta el 15. Sabes que Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, agradó al Señor con hacer su voluntad. Perdió la vida, sí, dolorosamente, apedreado por testigos falsos. Y vamos a leer esta palabra, que yo sé que el Señor nos va a edificar mucho. Proverbios capítulo 6, versículo 8 en adelante, tiene como título Arresto de Esteban. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistirle a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soriviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron un rostro como el rostro de un ángel. Entonces vemos que esta historia bíblicamente en Hechos nos relata de un joven, de los cuales es que escogieron para servir a las mesas, para servir como diaconados. Como este siervo es llamado Esteban, lo describe las Escrituras como lleno de la gracia y del poder de Dios. Esto le facilitaba hacer prodigios, señales al pueblo, sanidades, liberaciones. Pero vamos a ver la parte A donde nos dice lleno de gracia y del poder. Sabes que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para poder llegar a ser llenos de la gracia y de poder, debemos obedecer, debemos pagar un precio, porque hacer la voluntad de Dios nos va a costar lágrimas, sufrimiento, dolor, pero en el último tiempo, en el último momento, como dijo Esteban en Hechos capítulo 7, donde vemos la muerte de Esteban, muerto apedreado, dice que se le abrieron los cielos y vio el trono del Padre. Entonces mire que la palabra nos hace referencia a cuánto nos está costando hacer la voluntad de Dios. Si yo amo al Señor y quiero hacer su voluntad, me tengo que negar al mundo, me tengo que negar al resto. Hacer la voluntad de Dios simple y llanamente es obedecer a Dios, no más. Nos cueste sufrimiento, nos cueste llanto, nos cueste dolor, pero esta leve tribulación va a pasar. Y el Señor nos va a dar esa honra, esa bendición, de la misma manera
que nosotros debemos llegar a hacer su voluntad. Entonces Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios, porque él predicaba y servía al Señor. Porque ahí nos describe que Esteban, lleno de la unción, lleno del poder, lleno de gracia. El enemigo usa a hombres malos y perversos, bíblicamente en Hechos, capítulo 6. Hombres de la sinagoga, cristianos que conocían la palabra. Pero ellos sabían que no todos los que estaban allí temían a Dios. Ellos sobornaron a otros para calumniar a Esteban, porque relata la Biblia que no le pudieron soportar. No le pudieron soportar. Se levantaron los de Liberto, unos de la sinagoga llamada los de Liberto, el grupo de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia, y de Asia. Mire cuántos se enfrentaron, cuántos disputaban, porque aquí dice que disputaban con Esteban, pero no le podían resistir, no resistían la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No le podían resistir. Entonces no les quedó otra opción. Hicieron lo mismo que con Jesús. Lo vendieron, sobornaron a unos para que dijesen que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Vemos cómo las Escrituras nos enseñan que Esteban hacía lo correcto, pero no por eso era apreciado por todos. Sabes que hay muchas personas a las cuales tú te le puedes acercar y puedes llegar a dar un consejo bíblicamente, una enseñanza, y van a haber muchos los cuales no van a soportar lo que hay en ti. No lo van a poder soportar. Pero Esteban marcaba la diferencia porque hacía lo correcto y no era apreciado, no era querido por todos. Porque el hacer la voluntad de Dios cuesta la popularidad, cuesta el reconocimiento, cuesta la fama, cuesta la altivez y la arrogancia. O sea, yo me imagino que no todos le aplaudirían. Esteban, por obedecer a Dios, por solamente obedecer a Dios, ya tenía enemigos. El cristiano no debe tener enemigos. No debemos tenerlos. Pero muchos nos consideran enemigos. Entonces vemos cómo Esteban se guardaba para el Señor. No tan solo en la parte secular, sino que él caminaba haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Si el pueblo caminara bajo la voluntad de Dios, las bendiciones sobreabundarían, los milagros no cesarían. Pero el pueblo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios. No la está haciendo. Quieren es reconocimiento, fama, popularidad, contenciosos. Pero vemos que la palabra nos enseña que Esteban hacía lo correcto delante de Dios. No se dejó arrastrar, no se dejó engañar. Porque la obediencia, hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Simple y llanamente obedecerle. En el capítulo 7 vemos cómo el Señor abre los cielos cuando Esteban es apedreado. Le abre los cielos. Pero yo me preguntaba si Esteban no hubiese hecho la voluntad de Dios, no lo hubieran llevado ante el concilio, no lo hubieran condenado. Sabe que el hacer la voluntad de Dios nos va a costar, y me pongo de primera. Hacer la voluntad realmente del Señor nos va a costar sacrificio, un sacrificio vivo y agradable. Esteban hablaba y explicaba la palabra del Señor a través de historias, parábolas. Hacer la voluntad de Dios es obedecer, simple y llanamente. Obedecer. Todos tomamos decisiones creyendo que todas van a llegar a una bendición, pero no todas llegan a una bendición. Muchas llegan a una maldición.
cuando tú vas a emprender un negocio, tú no lo vas a emprender pensando más adelante que vas a fracasar. Tú no vas a iniciar la vida en una universidad, en la educación universitaria, y vas a terminar el primer semestre y quieres, no estuviste conforme con lo que estás estudiando. ¿Sabe que debemos tomar decisiones con el Señor? Debemos tomar decisiones para poder ser bendecidos. ¿Sabes que yo debo obedecer al Señor para poder ser bendecido? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Y la palabra del Señor nos dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Ahora yo te pregunto hoy, la obediencia nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Y mi pregunta hoy es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿O a quién debemos obedecer? Hechos capítulo 5 nos va a enseñar la palabra, nos va a enseñar, nos va a instruir el Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice las Escrituras: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué el apóstol nos exhorta, el escritor nos exhorta? ¿Por qué Pedro nos exhorta y exhorta a los apóstoles y les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se estaba desviando de hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad de los hombres. Hay mucha congregación haciendo la voluntad del hombre. Hay mucha congregación haciendo la voluntad de un líder, de un pastor, de un hijo de pastor. Y pocos haciendo la voluntad realmente del Señor. Esteban, se le fueron abiertos los cielos en el momento de morir, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque le buscaba constantemente. Dice las Escrituras que era lleno del Espíritu, lleno de poder. Lleno de poder. Entonces, las Escrituras es clara. Según los apóstoles, la obediencia es necesaria. Es necesaria, debe ser necesaria. Juan enseña que es una prueba de que realmente amamos al Señor, de que realmente le conocemos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Dice las Escrituras: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Y si yo digo que le conozco, que es mi Padre y que yo soy su Hijo, debo sí o sí guardar sus mandamientos. Sí o sí. Debo guardar los mandamientos. Y el que no guarda los mandamientos, dice la misma Escritura que el tal es mentiroso y no hay verdad en él. La verdad no está en él. Hay mucho pueblo del Señor que ha dejado de hacer la voluntad de Dios y se ha extendido a hacer la voluntad del hombre. No la de Dios, la del hombre. Méritos de hombre vas a recibir. Méritos de hombre, si le seguimos sirviendo a un hombre, vamos a recibir. El Señor nos llama que somos nosotros los que debemos hacer la voluntad de Dios a través de obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Obediencia antes que sacrificio. Debemos obedecer al Señor. Entonces la obediencia es necesaria. Es necesaria. El Señor nos dice que solo así podemos ser sus amigos, no sus enemigos. Solo obedeciendo. Salomón resumió y dijo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Y es guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y si seguimos hablando de la obediencia, hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Primer mandamiento con promesa. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad del Señor, debo obedecerle. Sí o sí debe haber obediencia. Ahora, ¿qué bíblicamente nos demanda las Escrituras? 4 motivos por los cuales debemos obedecer al Señor. ¿Sabes por qué? Para que te vaya bien. Primeramente, porque es lo correcto y lo justo delante de Dios. Segundo, para que te vaya bien. Tercero, para que seas de larga vida sobre la tierra, se cumpla esa promesa. Y cuarto, porque esto agrada realmente al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios. Y no tan solo a Dios, sino a nuestro prójimo. En Colosenses nos enseña: obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestros amos terrenales. Y esto podemos lograrlo. Esto podemos lograrlo cuando nosotros tomamos una verdadera disposición de seguir al Cristo de la gloria, que es el que nos mantiene sanos, que es el que nos da la cobertura, que es el que te permite crecer, madurar. El hacer la voluntad de Dios trae bendición, trae honra. Pero también el hacer la voluntad del Señor nos lleva sí o sí a la obediencia. Y es lo que le cuesta al hombre sujetarse a ser obedientes. Tito capítulo 3, versículo 1. Que se sujeten a los gobernantes. O sea, nos está hablando y nos está diciendo: el verdadero hijo de Dios hace la voluntad de papá. No la propia voluntad, no la voluntad de la carne, no la voluntad del mundo, no, la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que debemos nosotros hacer. Es la voluntad de Él. ¿Cuántos de nosotros se ha endurecido el corazón después de no hacer la voluntad del Señor? Cuando la palabra nos enseña a hacer la voluntad de Dios, es porque se hace bien en una obediencia. Y el que no se somete a la palabra no es obediente. O sea, no es un hijo. No es un hijo. Como hijos de Dios, vamos a tener que enfrentar momentos donde tenemos que tomar decisiones radicales, decisiones que sí o sí se deben tomar. Jesucristo es un ejemplo de que hizo la voluntad del Padre y que le costó la vida, al igual que Esteban. Y no solamente pasó en Jesús, en Esteban, pasó con muchos profetas, con muchos sacerdotes, levitas de Israel, muchos. Volvemos, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pero aún estando lleno del Espíritu Santo y haciendo la voluntad del Papá, no todos lo querían. Algunos le aborrecían. Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice las Escrituras: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Aquí no dice a medias, está buscando apenas. No. Llenos del Espíritu Santo. Ahí dice, en el 56 dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos, los que le estaban apedreando, se taparon los oídos. Y aquí lo dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ay, Saulo todavía no había tenido el encuentro con Jesucristo. Y le apedreaban y apedreaban a Esteban mientras él
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué le costó a Esteban seguir a Cristo? Obedecerle y hacer su voluntad, su propia vida. ¿Tú sabes qué es morir apedreado delante de muchos en una plaza? Doloroso, una muerte lenta y dolorosa. Pero él siempre se mantuvo en obediencia al Señor, siempre haciendo la voluntad del Señor. ¿Tú crees que Esteban no quería salir corriendo cuando empezaron a tirarle la primera piedra? Claro, claro. Y vemos que ahí dice que ellos se taparon los oídos para no oír la verdad de Dios. Ahí dice que le echaron fuera porque no era bien recibido. Estorbaba en esa vida, en esa ciudad. Su comunión con Dios molestaba a los demás y era mejor que se fuera, o que saliera. Pero ¿qué se les hizo más fácil? Apedrearlo. Le apedrearon, le tiraron piedra hasta que Esteban murió. Cada piedra que le lanzaron representa o es representación de las calumnias, sátiras, ofensas y palabras vulgares y ofensivas que lanzan contra cada uno de los hijos de Dios. Pero sigue esforzado, sigue avanzando con el Señor. Y a eso nos llama el Señor. Me deleito más en los holocaustos, en los sacrificios, que en que se haga la voluntad del Señor. Lo avergonzaron porque lo desnudaron, le quitaron sus vestiduras. Esto es una humillación, esto era un acto de humillación, de vergüenza en ese entonces. Saulo de Tarso fue testigo de esta muerte. Él mismo luego daría su vida por Jesús. En el momento era Saulo. En ese momento era Saulo el perseguidor. Pero tiempo después, cuando tiene un encuentro con el Señor, pasa a ser Pablo, el que fundó muchas iglesias, quien se enamoró del Señor y tuvo una transformación. La voluntad de Pablo con el Señor aún le costaría la propia vida a él. Y a través de esto, de esta obediencia, el Señor nos envía hoy un mensaje: que confiemos en Dios y perdonar. El pueblo debe perdonar. Esteban, yo me imagino que en cada pedrada que le enviaban, él oraba. Él le entregaba su vida a Dios. En ese momento le entregó su vida a Dios y durmió plácidamente. Pero antes de acontecer eso, él veía lo que se le había abierto en el reino de los cielos. O sea, se lo estaban esperando. Ahora, yo no veo que él diga que de su boca salían palabras hirientes, palabras blasfemas, de maldad y de perversidad, de obscenidad, amenazadoras. Más bien nos enseña que se postró de rodillas pidiendo el perdón para sus enemigos. ¿No le pasó a Job? ¿No fue sano cuando oró por sus hermanos, por sus amigos? ¿No fue sano? O sea, vale. La obediencia tiene un valor. Hacer la voluntad de Dios tiene un valor, tiene un sacrificio. Ahora, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a pagar por ese sacrificio? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que el Señor te pida por hacer su voluntad, por seguirle? Fácil es declararlo de boca, pero en nuestras acciones es difícil. Difícil hacer la voluntad de papá. Sabes que muchos, en las pocas oportunidades que hemos logrado hacer la voluntad del Señor, nos ha costado lágrimas, dolor y sufrimiento, porque siempre quita algo de nuestras vidas que nos va a doler. Siempre Él nos insta a entregarle algo que nos está estorbando para hacer la voluntad del Señor. No sé qué está estorbando en tu vida. No sé, llámese rabia, ira, enojo, chisme, murmuración, contienda,
blasfemias, disensiones. Póngale cualquiera. Hacer la voluntad del Señor nos va a costar la fama, el querer ser reconocidos. Nos va a costar. No es gratis el hacer la voluntad del Señor. Duele. Lo hemos vivido, sí, lo hemos experimentado, sí. Hacer la voluntad de Dios duele, cuesta obedecerle al Señor. Y todo empieza con la obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si guarda mis mandamientos, obedéceme. Aún nos pide la palabra que nos sometemos a los gobernantes. Que toda ley fue inspirada por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y sabe que hay otro versículo donde nos dice, sométanse los unos con los otros. El hacer la voluntad del Señor cuesta. Un compromiso real con Dios para poder llegar a una obediencia real con el Señor. Entonces, el siervo o la sierva que quiera hacer la voluntad del Señor realmente, tiene que empezar a obedecer. Sí o sí, a obedecer. Y sabe que después de que hayamos hecho la voluntad del Señor, sabe que el Señor nos va a decir, buen, fiel siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces, hacer la voluntad de Dios cuesta. Y para poder hacer la voluntad del Señor, primero es obediencia. Debemos estar en obediencia para poder escuchar la voz de Dios. Realmente que sea el Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. A Noé le habló cuando le dijo edifica el arca. A Abraham le habló Dios cuando le dijo deja tu parentela, sal de tu parentela y empieza a caminar hacia la tierra prometida. La voz que escuchó Moisés cuando aceptó la tarea de libertar al pueblo de la esclavitud. Éxodo capítulo 4. Ahora, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Nos está diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo confío y me regocijo, en quien tengo complacencia, en quien me deleito. A él oíd. Autoridad. Autoridad está entregando Dios. Entonces debemos obedecerle al Señor. La obediencia vale más que los sacrificios. Ahora, por agradecimiento, Dios nos dirige a la salvación, a la vida eterna. Nos enseña su carácter y hacer su voluntad por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Entonces el Señor nos insta hoy y nos enseña que cuando obedecemos al Señor se derraman los resultados. Cuando obedecemos a Dios recibimos las bendiciones. Recibimos las bendiciones. Ahora no solamente bendiciones terrenales, espirituales, que son las más importantes, a los que le obedecemos. La obediencia sí o sí es esencial para tener una buena relación con Dios. Fue la misma obediencia de Jesucristo lo que hizo posible que fuésemos justificados, perdonados, limpiados, lavados con su sangre. En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son solamente para el pueblo obediente, para el pueblo que se somete al Señor, para el pueblo que quiere realmente hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere. Debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. ¿Sabes que al obedecer a Dios empezamos a caminar en justicia? Cuando obedecemos a Dios, podemos trasladarnos a cualquier parte.
Hacer la voluntad del Señor trae bendiciones, trae honra. Ahora, lo más importante, los que cumplimos la voluntad de Dios, tendremos la bendición eterna, en vez de lugares de condenación eterna. Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículo 17, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Obedece, es la condición que el Señor pone. Obediencia más que los sacrificios. Jehová mira el corazón, sí. Y es allí donde nace la obediencia. Fue la obediencia que tuvieron en el corazón la que trajo a los romanos las bendiciones. La obediencia que no nace realmente del corazón no tiene mérito. No tiene mérito. Entonces debemos, como nos enseña el apóstol Pablo, y le habla a los romanos, y les decía, venga, sean obedientes de corazón. Sean obedientes. ¿Por qué cree que les recomienda que sean obedientes? Porque hay pueblo que no es obediente. Hay pueblo que no busca hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de su concupiscencia, de su carne, del mundo y del hombre, de los demás. Y la voluntad del Señor, de último, ¿estamos realmente haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer? ¿Estamos trabajando en la obra arduamente, con compromiso, con dedicación? ¿Estamos realmente obedeciendo? ¿Sabes que el que no obedece al Señor en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios? ¿Y sabe que el Señor mira de lejos al altivo, al arrogante, al que desobedece, y de cerca al obediente? Si no, miremos lo que estamos viviendo hoy, toda la humanidad. La humanidad cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia. Cuando se le dijo en Génesis capítulo 3, no comas de este árbol, no lo comas porque morirás. Ahora, ¿por qué se le negó a Moisés la entrada a la tierra prometida? A causa de una desobediencia, de una. Y así va a pasar con muchos cristianos que no obedece al Señor. Va a perder la entrada a la tierra prometida. Esto no es por dones, ni por llamamiento, ni por talentos. Esto es el hacer la voluntad de Dios y obedecerle en todo, sin cuestionar, obedecerle en todo. Transformar nuestra vida completamente, no a medias, no por partes. Entonces el Señor nos exhorta para que podamos llegar a recibir tantas bendiciones represadas, retenidas. Empecemos a obedecerle a Dios y a hacer la voluntad de papá, y veremos días buenos, agradables, en paz y gozosos. Padre maravilloso, gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no regresa vacía y no cae a tierra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, enséñanos a obedecer. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos a amarte realmente de corazón. Enséñanos, Padre, porque la venida de tu Hijo Jesucristo está más cerca que nunca. Y muchos la tienen por tardanza, y esto es para los hijos de Dios. Muchos la tienen por tardanza. El Señor viene por un pueblo que se guarda. Viene por la novia, viene por la esposa ataviada, que guarda sus mandamientos en obediencia, que lava sus vestidos, preparada con esas lámparas llenas de aceite, porque la venida de Cristo está cerca, y Él nunca va a pasar al pecador por inocente. Señor, enséñanos, Padre, a vivir conforme tu voluntad, Señor, como muchos siervos hicieron, Padre, que hicieron tu voluntad, aunque llegasen a morir, a perder su vida. El que la pierde la halla contigo, Señor, y es esa vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Comparta esta palabra. Sé que hay mucho pueblo del Señor que no hace la voluntad de Dios. Creen que están trabajando en la obra,
pero no hacen lo que Dios les ha mandado hacer. Y esto es un grave error, porque trae consecuencias, no de obediencia, sino de desobediencia. Comparta esta palabra para que el pueblo entienda la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Bendiciones. Le damos un abrazo y un fuerte saludo a Leslie Alena. Dios te bendiga. Sierva Jimena, bendiciones. Vladimir Camacho, América Balbuena, Alba Cordero, Daisy Reyes. Dios le bendiga grandemente. Comparta esta palabra, compártela para que el pueblo vuelva en sí y empecemos a movernos conforme a la voluntad de Dios. Bendiciones.